incorporarán a la audiencia. Reiniciamos entonces la audiencia, dejamos constancia en la misma comparecencia a los intervinientes. Bien. Bien, entonces teníamos pendiente el documento 441. Sí, el Ministerio Público, su señoría, lo retira. Bien. Respecto de los documentos 453. Del 53 al 56, Al su señoría, 56. lo dejamos pendiente si su señoría nos autoriza. Ya. 458 a 62. Sí, su señoría, el Ministerio Público estima que el 458. Su señoría, el Ministerio Público estima que el documento 458, su señoría, es un documento importante, como lo hemos estado señalando, su señoría, es el certificado de afectación de utilidad pública de uno de los predios, su señoría, demuestra la intención de Cabal, empresa acusada por el delito de soborno, y como lo hemos estado señalando con el colega del Consejo de Defensa del Estado, demuestra también, su señoría, el motivo para delinquir. ¿El Consejo? Y en definitiva la pesquisa del delito de soborno que tenía por objeto incluir con incumplimiento de los deberes del cargo respecto de empleos públicos del Departamento de Obras de Machalí, independiente que ellos ya estén condenados, estén en situaciones jurídico-procesales distintas, es a través de documentos como el que precisamente tenemos en la mano. Me refiero al certificado de afectación a utilidad pública, Dirección de Obras de la Municipalidad de Machalí. Desde luego, señoría, ¿a qué se refiere este documento? Se refiere precisamente a los predios respecto de los cuales se intentaba que su ubicación dejara de estar fuera de, ¿no es cierto?, una calificación rural y pasara en definitivamente a ser parte de la conurbación del suelo urbano. Y de esa perspectiva, señorías, son documentos de autoridad. Me refiero a solicitudes de certificados al Departamento de Obras, certificado de afectación a utilidad pública de determinados predios. Acá incluso hay un croquis de la carretera del Cobre con el predio Santa Cecilia. Y por lo tanto, calle existente número 9, 20 metros. O sea, en el fondo esto, señoría, va a ilustrar absolutamente al Tribunal Oral en lo Penal de, en definitiva, de lo que estamos hablando. Entendemos que esto es esencial, señoría, para ilustrar la teoría del caso y la pesquisa por soborno. ¿Las defensas? Su señoría, nos vamos a oponer porque la verdad que todas las argumentaciones no tienen mucho sentido en relación a este documento. Si usted puede ver, es del 27 del 1 del 2015. 5 días antes de la venta. Seguramente, su señoría, estos son documentos que solicitó el comprador para los efectos de realizar la compra por Silca. De hecho, estamos en las fechas de la compra de Silca, que es el 5 de febrero. Su señoría, la verdad es que si hay algo que no tienen relación alguna estos documentos es precisamente con el delito de soborno. Se refieren a la operación de venta que hace Cabal a la empresa Silca y son los documentos que requiere Silca en el estudio de título, que también fue eliminado por su señoría como prueba. Así que consideramos que es absolutamente impertinente estos certificados. ¿La demás defensa? ¿Alguna observación? Señoría, perdón. Sí, perdón, ¿esa solicitud la plantea quién o la suscribe quién? ¿Tienen 3 solicitudes? Cabal vendió, su señoría, el 5 de febrero. No, pero me consulta quién suscribe la solicitud. Exportador y gestión Cabal de gestión limitada, su señoría, es la que solicita esta. Y el correo, su señoría, al que se tienen que entregar estos antecedentes es una funcionaria de Cabal, doña Sol Herreros. ¿Sí? Limitar la pertinencia de los documentos a una situación precisa que, por ejemplo, es la venta a Silca, no parece conducente. Claramente, antes de esa fecha, comenzaron una serie de gestiones tendientes a
cambiar el plan regulador y de esa perspectiva circunscribir y decir, mire, esto está a 5 días de la venta. O sea, obviamente que todo el quehacer delictual empezó antes. Incluso se prolongó después de la venta, porque se quería crear precisamente lo que en definitiva resultó, que es dar la impresión de que se estaba trabajando y que era casi seguro que la modificación del plan regulador se iba a verificar. Sería ¿Cómo un se certificado de explica utilidad pública. ¿Cómo ¿Sí? se explica en definitiva el mayor precio que significa que derechamente se dio al vender un predio comprado en 6.500 millones de pesos y venderlo en 3? Bien, ¿algo más de las defensas? Señoría, solo respecto al que yo había hecho presente, el plan maestro de transporte. Estamos viendo el 458 solamente por ahora. Bien, respecto del referido documento, entonces, apareciendo los antecedentes, la circunstancia que el solicitante corresponde a la sociedad Cabal Limitada en relación a la eventual incorporación de los predios en comento a la conurbanización de Machalí, es decir, involucra una solicitud de cambio de uso de suelo, lo que evidentemente aumenta el valor de los predios en comento, que esa circunstancia precisamente es materia de la teoría de caso de el ente persecutor en orden al motivo o finalidad con el que se pretendía luego o que se pretendía alcanzar luego de las acciones que se estiman ilícitas, el tribunal desestima la exclusión. 459, su señoría, también estaba para revisión, es la carpeta Machalí se vive mejor 960-4349, su señoría, la cual contiene en su interior correos electrónicos en los cuales también su señoría está una de las imputadas, doña Cintia Ross Bisner, su señoría, también uno de los imputados, Jorge Silva Menares, y en los que dan cuenta su señoría de el conocimiento y acciones, su señoría, que se estaban haciendo mientras ellos eran funcionarios públicos para la modificación del plan regulador. Entiende el Ministerio Público, su señoría, que es el motivo que nos trajo a esta audiencia y que generó la causa cabal, la venta de los predios, su señoría, sobornando para ellos a funcionarios municipales que interfirieran en el plan regulador, su señoría. ¿Y Esa es la prueba 4. esos correos, perdón, son cuántos? Su señoría, ¿puede en la ilustrar? carpeta número 1 tengo 2 correos, 3 correos electrónicos, 4 correos electrónicos, 5, ¿Y de qué fecha, perdón, si nos puedes ir indicando? donde aparten, su señoría, en el año 2012 en adelante, hasta el 2013, básicamente. Su señoría, cabe ser presente, adelantándonos para... En cuanto al contenido de los mismos, si nos puede ilustrar a qué se Sí, refiere. su señoría. Por ejemplo, el del 26 de octubre del 2012 habla del resumen ejecutivo propuesta del plan regulador intercomunal, su señoría. Posteriormente, rectificación y audiencias públicas, todo en relación con, por ejemplo, adjunto resumen ejecutivo la propuesta de modificación del plan regulador intercomunal de Rancagua, presentada ante el Consejo Municipal el lunes 29 de octubre. También, su señoría, agradecer y considerar acompañantes a la reunión para la modificación del plan regulador. Su señoría, ¿qué cabe hacer presente? Ya lo ha manifestado el Ministerio Público y también lo ha manifestado el colega del Consejo de Defensa del Estado en estos correos, su señoría, y por ejemplo, un correo del 16 de diciembre del 2013, en el cual también está copiada la señora y acusada, su señoría, persona que ya no está en la presente causa, que es doña Cintia Ross, un correo también en el que está don Jorge Silva. Dice, por ejemplo, tema, trabajo, trama vial, plan regulador intercomunal, área urbana de Rancagua, Machalí. Con esto se demuestra, su señoría, claramente que en este caso los sobornos se ejecutaron con personas que tenían clara vinculación con las modificaciones que se estaban realizando al plan regulador de la comuna. La defensa. Su señoría, son absolutamente impertinentes. Cabal compra el 16 de enero del 2014. Nos están hablando de correos del 2012 al 2013. La verdad, su señoría, no entiendo cómo puede ser pertinente una investigación de soborno respecto a Cabal y Mauricio Valero por una propiedad que no era de ellos, que todavía no tenían posibilidades de comprar y no habían comprado, y etcétera. Su señoría, la verdad que es absolutamente impertinente. Señoría, Sí, por favor. quería agregar lo siguiente. A lo dicho, el cambio de suelo, señoría, porque para estar confundida la señora fiscal,
no nace a proposición ni del señor Chadwick ni de tampoco Cabal. Nace a raíz de una decisión gubernamental que fue general el pleno y reglamento comunal, primero. Segundo, todos los correos de esa relación, como dijo el abogado señor Jiménez, con fecha anterior a que Cabal apareciera en escena. En el año 2012, Cabal se destinaba a otro negocio que no tenía ninguna relación con los predios de Machalí. Por tal razón, sería objetivamente es impertinente la prueba. Don Antonio, ¿alguna observación? Sin perjuicio de que no se ha hecho la alegación de ilegalidad en relación a que se están incorporando correos electrónicos de una persona que no es imputado, de que está fuera de la causa y que claramente importa la inviolabilidad de su correo y correspondencia, sin perjuicio de las autorizaciones que en su minuto el tribunal dio, entendiendo de que además la imputada no fue condenada por sentencia firme y ejecutoriada. Me parece, en definitiva, de que la incorporación de correos electrónicos que ya hemos sido objeto o testigos respecto de todos los anteriores, incluso con la empresa Wisner y todos los demás, es suficiente para los efectos de acreditar el fin que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado le han estado dando reiteradamente respecto del pseudo propósito criminal que se pretende hacer. Ahora, extender ese designio criminal a hechos anteriores a incluso la compra de los terrenos es bastante osado y, permítame decir, bastante impertinente, precisamente porque ¿qué podrá acreditar? Algo que incluso es favorable para la defensa, en orden a que estas personas estaban haciendo esto con mucha anterioridad, pero no se individualizan los correos, no se individualizan en definitiva las fechas en la presentación de la acusación y por lo tanto también podría ser una prueba sorpresiva. Yo entiendo de que ahora se le pidió delimitar, pero además podría parecer que dentro del tribunal un sinnúmero de correos abiertos en donde dicen otras cosas más u otros correos y por lo tanto yo creo que además de ser impertinente es sobreabundante respecto de la gran cantidad de la prueba. Y yo haría lo mismo extensivo esto para los numerales siguientes porque precisamente están con la misma nube de evidencia. Es todo un solo antecedente que viene circunscrito con la nube 1604-349 en donde se acompaña la totalidad de antecedentes en definitiva para los efectos de... Magistrado, Sí, por favor. muy brevemente, en relación, lo mismo lo ha dicho el colega defensor y a lo mejor valen las alegaciones de lo que vamos a hacer ahora para los documentos que vienen siguientes. En este caso sería el 460, 461 y 462. Correcto. Su señoría, están todos amparados en una nube que es la 160, 43, 49, que la tiene el Ministerio Público. Su señoría, y estos son documentos que se obtuvieron con una orden judicial, que es su señoría, y que están amparados también porque fueron los levantamientos que se hicieron en la ilustre municipalidad. Su señoría, la verdad que entiende el Ministerio Público que con la acreditación de la NUE, su señoría, y con la acreditación de lo que está refiriendo el Ministerio Público, entiende que la prueba debe ser incluida. Cabe hacer presente que ha sido discusión en esta audiencia ya latamente y el tribunal también así lo ha resuelto. Su señoría, el conocimiento que tenían estos funcionarios con anterioridad a que Cabal adquiriera los predios, obviamente que es importante. Si Cabal, Juan Díaz o el señor Mauricio Valero no iban a ir con el secretario de Deportes a que les ayudara a la modificación del plan regulador, su señoría. Entonces, a mí me parece que lo que se ha manifestado en esta audiencia en relación a las circunstancias que se dieron anteriores, coetáneas y posteriores, su señoría, son importantes, así como lo fue para obtener la historia de la propiedad, su señoría, así lo es también para obtener la historia de cómo se pretendía modificar el plan regulador, su señoría, que obviamente es un antecedente que los acusados tenían en consideración y tenían conocimiento. ¿Algo más? Sí, por favor. La última. Yo quisiera precisarle a mis legítimos contradictores de que la causa por tráfico de influencia, negociación incompatible y la adquisición o no de los terrenos, entiendo que hay incluso resoluciones de tribunales superiores que se pronuncian respecto a la existencia. Aquí lo que estamos tratando de dilucidar es si hay un soborno, un cohecho respecto a los funcionarios públicos, y perdónenme, y con fechas determinadas y con montos determinados, y por lo tanto hacer extensiva esta discusión a si es que efectivamente el conocimiento estaba durante, antes o después. Claramente yo creo que ya hemos ilustrado suficientemente a un tribunal con datos, documentos y carpetas para los efectos de dar conocimiento de la historia o de los prospectos del contexto de la comisión del hecho.
pero ya entrar a presentar además 3 archivadores, un bolso o una carpeta con un logo Machalí Sevi, con correos no individualizados, además de ser impertinente, yo creo que es claramente fuera de lugar. Haciendo presente, porque yo no he adelantado tampoco la teoría del caso de la empresa Cabal, y tal como lo señalo, para hacer un tema bastante patente, la persecución de Cabal como empresa o persona jurídica viene dado por el hecho de no haber creado una compliance para los efectos de la prevención del delito. Pero no ha dicho la Fiscalía reiteradamente de que el soborno o el presunto soborno salieron de platas de la cuenta corriente del socio personal, no de la empresa. Por lo tanto, haciendo extensiva y no queriendo adelantar defensa, es absolutamente imposible que yo pudiera haber un compliance para haberle pedido la cuenta personal al socio. Y por lo tanto, por muy que ustedes quieran hacer extensiva toda la historia que yo he dejado pasar, claramente el Tribunal Oral en lo Penal, a la hora de valorar si es que efectivamente Cabal tenía posibilidades de entrar en la cuenta personal del socio para los efectos de controlarlo, para pagar o no, aún que logren acreditar la responsabilidad criminal del socio Mauricio Valero, no van a poder jamás nunca acreditar la persona jurídica en ese contexto. Magistrado, en relación a los mismos argumentos que está señalando el colega defensor, entonces van a haber cuentas corrientes que no vamos a poder excluir, porque en la causa está probado que de la cuenta personal del señor Mauricio Valero se pagaron incluso a funcionarios de la empresa Cabal. Por ejemplo, su señoría, se pagaron los sueldos a una persona que está sobreseída de esta causa, pero que todos sabemos público conocimiento. Entonces, la verdad, su señoría, entiende el Ministerio Público que el argumento que ha señalado el colega defensor no es válido en esta causa. Bien, teniendo únicamente presente el mérito del debate ya extenso, en orden a los documentos asignados 459, 460, 461, 462, el tribunal estima que sí guardan pertenencia con la causa, considerando que son elementos de contexto en orden a establecer la finalidad de las diligencias que la Fiscalía estima ilegítimas o ilícitas y que se habrían desplegado al interior del municipio, al tener conocimiento del interés o las actividades para el cambio de uso de suelo y la mayor prospección de los terrenos en comento, razón por la cual se desestima la exclusión. 463 era el legajo proyecto Machalí, división inmobiliario, o ese sí Lo habíamos pasado y lo había quedado, al... magistrado. De hecho, fue objeto de discusión el 463. Teníamos pendiente entonces... 466, ¿no? Después pasábamos al 695, magistrado, si no me equivoco. Déjeme revisar. Vamos. ¿674? Ah, sí, el registro de datos. Sí, el registro de datos. Lo mismo. 674, 675. 674 era lo que estaba, 674, 675, 676, 677. Después 678. Era de don Mauricio. Sí. Respecto de Cabal sería 674, 675, 676, 677. Sí, ya lo vamos a revisar. ¿Esto quedó? Sí, el resto está excluido. ¿Cuál? Ah, eso sí. Sí, el 674. Sí, entiendo que los excluyó porque eran de Valero. Al 678. Sí. Sí, el registro de datos de Cabal. En el servicio, la copia de la rectificatoria, que era para aclarar en definitiva si habían sido o no, o son parte ya de las pericias que estaban incorporadas, estimando la defensa que eran, desde ese punto de vista sería sobreabundante. Señoría, le pido autorización para revisar eso. Sí. 674, 675, 676 y 677. Déjenme revisar a mí un documento que tengo por acá. 77, 677. ¿Y los otros que quedaron eran los 470 ahí? Los de las actas. No. Las actas del Consejo. Era el 500. Sí, son 400 y algo. 453 al 456. También lo Correcto, eso también estaba pendiente. Y después nos pasábamos al 695. Así es. Su señoría, con respecto al 695, el Ministerio Público solicita en este caso la exclusión de lo que se señala en la letra A
y de lo que señala la letra B y solicita se deje la letra C, su señoría, que es lo que corresponde a el señor Mauricio Valerio Llanes. Entonces, Teniendo presente, su señoría, que es un funcionario, o sea, es una persona que transfería dinero o recibía también dinero, su señoría, y con el cual se sobornaba a funcionarios públicos. en relación entonces al documento 695, la Fiscalía propone carta respuesta de fecha 7 de julio de 2015, Banco de Crédito BCI, con documentación adjunta contenida en CD, que contiene 8 carpetas relacionadas con Herman Chadwick Larraín, Mauricio Valerio Llanes, y se referiría a 7 planillas Excel, Sí. con el detalle de las transferencias de fondos enviadas y recibidas de la cuenta corriente 48019321, cuyo titular corresponde a Mauricio Valerio Llanes. ¿Ese es el documento? Sí, su propuesto? señoría. Sí. ¿En esos términos alguna exclusión de parte de las defensas? Bien. De lo que había pendiente, 697. Yo los tengo anotados, su señoría. Entiendo que estaba pendiente por revisar el 718, su señoría. ¿Sí? Sí, su mientras señoría. busca lo otro, Ha verificado el Ministerio Público toda la información del 718, su señoría, corresponde al señor Silva Menares, funcionario que recibió dinero, su señoría. El Ministerio Público estima pertinente que sus cuentas corrientes obviamente estén acompañadas. en 718. 718. Solo es de Silva Menares, lo revisé. Sí. En esos términos, entonces, relativos solo al titular Jorge Silva Menares. 722, si no me equivoco, su señoría. Sí. Lo estaba buscando para poder... Sí, pues, No, 720 estaba dentro, si no me equivoco. había quedado Perdón. pendiente 718, 719, de 718 en adelante. 719, su señoría, el Ministerio Público solicita se retire. ¿Cuál? 719 se 719. excluye. 719. está excluido. de hecho. Sí. 720, 720, su señoría, el Ministerio Público solicita se dejen las letras A, B, C, D, E, F, las letras G, H, I corresponden a doña Natalia Compañón. Su señoría, teniendo presente que los demás corresponden a don Mauricio Valerio Llanes, misma razón, su señoría, funcionario que nosotros, o persona que nosotros estamos señalando, que en este caso entregó dinero a funcionarios públicos, solicita que se quede el 720 en esos términos. Las defensas. A, B, C, D. A, B, Está C, la letra D, F. E, F. Le podríamos hacer una consulta, Sí, Sí. por favor. fiscal. Dentro de estos antecedentes están las operaciones de transferencias que el señor Valero hizo específicamente que se investigan en esta causa, ¿no? ¿O la Fiscalía no ha revisado ese dato? Tendría que entrar a revisarlas todas. Es que yo creo que su señoría eso es lo que vuelve pertinente la prueba. Si es que no está hecha esa operación, me parece que es absolutamente impertinente siquiera ofrecer un documento que no sabemos qué contiene. Pero ahí dice claramente No, todo lo que tendrían contiene. que estar hechas las operaciones de transferencia a las Pero, cuales perdón, el documento que se Fiscalía quiere ofrece- usar de fundamento. Están todos El los... documento que se ofrece dice relación con una consulta de captación de fecha 24 de marzo de 2015, Claro. detalle de renovaciones, copia de formulario, copia de contrato mutuo de hipoteca, 8 liquidaciones de remuneraciones, copia de declaraciones de impuesto a la renta. Eso es lo que se está proponiendo. Claro. Y respecto de eso, ¿la causal de exclusión sería? Y la pregunta a su señoría que yo le No, hice yo a le estoy haciendo la consulta, ¿por qué por lo eso, pretende excluir? por eso, la pregunta que yo le hice a la Fiscalía fue Perdón, los incidentes son al tribunal, no a la Fiscalía. Entonces mi pregunta es, ¿en base a qué pretende? La Fiscalía propone de esa forma los documentos. claro, ¿Por qué razón ustedes lo pretenden? su señoría, ninguna de esas operaciones hacen referencia en específico ¿Ya? a las operaciones que se están investigando en la presente causa. Y por ende, son impertinentes. La Fiscalía, Nada más por parte del Ministerio Público, señoría. el Consejo y en su caso el servicio en relación a las declaraciones. Gracias, señoría. Bueno, en relación al señor Valero, parece ser relevante todo lo que tenga que ver con gestión bancaria. ¿Por qué? Porque las transferencias a que alude la defensa se realizaron en distintos periodos y desde luego pueden estar precedidas de transferencias a su vez previas. Entonces, circunscribir la pertinencia de los documentos solo a las transferencias en cuestión no parece razonable, por cuanto se vuelve a repetir, el Tribunal Oral deberá tener en general la visión de la gestión bancaria del señor imputado. ¿El servicio alguna observación? En el mismo sentido que la Fiscalía. ¿La defensa algo más? Su señoría, Quería hacerle presente que recordando lo que ha puesto este tribunal el día de ayer, hay que irnos a los hechos. Y los hechos que se constataron en el autoacusatorio en relación a la participación que se le imputa a mi representado
con respecto al delito de soborno, ha tenido especial cuidado la señora fiscal de señalar cuáles son los cheques y los montos que eventualmente don Mauricio Valero habría girado a la orden del señor Juan Díaz con la intención clara y precisa de sobornar. Por ende, su señoría, si ha tenido tal acuciosidad la fiscal para señalar en su autoacusatorio las fechas y los montos por los cuales se habría cometido el delito de soborno, según su parecer, lo que señala esta parte en cuanto a que precise si tales montos y tales fechas figuran en los documentos que ella está acompañando al proceso, no es irrelevante, su señoría. Por lo tanto, de eso depende si es pertinente o no es pertinente, ya que estamos hablando de fechas y montos claramente determinados en la acusación. Bien, teniendo presente suscrito que lo que se incorpora busca ilustrar en relación a la situación patrimonial de Mauricio Valero Illanes, considerando las circunstancias registradas mutuos o hipotecas constituidas, las remuneraciones que este percibe precisamente en el periodo coetáneo con los giros que se habrían efectuado en relación a las actuaciones que se estima ilícitas por la Fiscalía, el tribunal estima que existe la vinculación con los hechos investigados, razón por la cual desestima la exclusión. Ese era 720. Sí, 720. Magistrado, solo para adelantar, 722 el Ministerio Público lo retira, que era algo que también estaba en discusión, y 725 también se retira, su señoría, porque ¿Ya? es una carta en la cual se señala que uno de los imputados que sigue la causa no tenía, en este caso, productos. 721, su señoría, era algo que estaba en discusión. Pendiente, sí. También, su señoría, todo lo que está señalado en esa cuenta corriente corresponde a exportadora y de gestión cabal y limitada. El Ministerio Público entiende que si esa información fue entregada, incluso, su señoría, con antecedentes que están vinculados claramente al proyecto Machalí, su señoría, entiende el Ministerio Público que es documentación importante. Cabe hacer presente también, su señoría, que estos documentos también presentan balances también entregados por la empresa a una institución, su señoría, en este caso un banco, y entiende el Ministerio Público que investigando los intereses que tenía esta empresa en la adquisición de los predios y para tener estos predios, con posteriormente venderlos o hacer algún proyecto con un plan para modificar el plan regulador, sobornando para estos funcionarios públicos, entiende el Ministerio Público que esta prueba es del todo atingente. ¿Las defensas? Su señoría, usted ayer excluyó toda la prueba referente a la compra de los terrenos. El 721, la letra B, copia de carta de fecha 16 del 11 del 2013 del Banco de Chile, exportadora y gestión cabal limitada. Esto es para la obtención de los financiamientos para la compra de los terrenos. La letra C, copia de carta del 29, no se entiende bien, del gerente general de Inmobiliaria Ruta 86 a Mauricio Valero. Esa es la empresa que le compra los terrenos a Cabal después, su señoría. En definitiva, información del proyecto Machalí de Cabal. Ese documento ya fue incorporado, lo discutimos hace un rato atrás y específicamente la Fiscalía consideró que era súper importante la fantasía que tenía Cabal en relación al proyecto que iba a desarrollar algún día posiblemente en esos terrenos. Después, son los balances que fueron acompañados está el balance que fue acompañado para el banco. La verdad que son casi todos documentos que dicen en relación a la adquisición de los terrenos y a la forma del financiamiento de la adquisición de los terrenos. No es el delito que nos convoca, su señoría, esto no es tema que se está investigando en esta causa. Sí, por favor. Su señoría, quisiera ser bien ilustrativo y retrotraerme a la página 12 y 13 de la acusación para los efectos de evitarnos discusiones respecto de los bancos, para los efectos de la pertinencia. Y quisiera, luego de la descripción que habla respecto de los delitos de Mauricio Valero y la sociedad exportadora Cabal de Cohecho, parte la hoja número 13 diciendo: los pagos realizados por el señor Mauricio Valero Illanes para el fin señalado con dineros provenientes de las cuentas corrientes 16, 452, 707 del Banco de Chile, una cuenta, 20, 25, 38, 913, Banco Itaú, otro banco, y 34, 42, 535, Banco Santander, todas de su propiedad, a la cuenta corriente de 28, 46, 38, 98 del Banco Corbanca de Juan Díaz. Esas son las cuentas que hablan del delito de
soborno o de lo que quiere en definitiva la Fiscalía para los efectos de contextualizar el delito de soborno. Estas son las cuentas que deberían estar en definitiva determinadas en el tribunal o como prueba fundamental para los efectos de acreditar, porque se hace el desglose incluso de fecha 6 de junio, 5 millones, 6 de junio del 2013, 4,5 millones, 18 de febrero de 2014, etc. Y habla un sinnúmero de cantidades y de fechas de depósito. Estar incluyendo las cuentas corrientes de la empresa o de otros para los efectos de acreditar el delito en circunstancias que fue la propia Fiscalía la que delimitó el ámbito de competencia del delito soborno a las cuentas particularmente de la persona Mauricio Valerio Illanes, señalando que son las de su propiedad y no las de la sociedad exportadora Cabal, hacen del todo impertinente la incorporación de cuentas corrientes y planillas, porque incluso dan cuenta de remuneraciones de sueldo, copias de documentos tributarios, que en general los bancos los respondieron a propósito de créditos personales de los socios para los efectos de adquisición de bienes raíces y de la propia sociedad para los efectos de postular en definitiva. Por lo tanto, yo invitaría en definitiva al debate específicamente, porque dentro de todas las hipótesis de los bancos estaban específicas estas cuentas de estos bancos, a que efectivamente pusiéramos las cuentas corrientes que el propio Ministerio Público señale, porque las otras son del todo impertinentes, no tienen razón de ser para los efectos del debate de cuestión penal que estamos tratando de circunscribir. ¿La Fiscalía? Nada más, su señoría. ¿Los demás intervinientes? ¿Esa documentación dice relación con la situación ¿De la bancaria de la empresa? empresa Sí, o, sí. como dicen los colegas, con propiamente una solicitud en relación a la adquisición de los terrenos? No, Como su señoría. búsqueda de financiamiento. No, su señoría. Un segundo, 721. Su señoría, efectivamente son documentación que se presenta al Banco Santander, su señoría. ¿Pero para explorar un crédito o para otro fin? Es del primero del... Sí, su señoría. Sería... Señoría, Sí, mira, un minutito. perdón. Bien, teniendo presente esa circunstancia de que los documentos dicen relación con la realización de trámites para obtención de un crédito, habiendo suscritos ya dejado por asentado como hecho público y notorio que el origen de los fondos para la adquisición de los predios a que alude todo este proceso puede establecerse como hecho público y notorio, ocurrió con financiamiento del Banco Chile, se hace lugar a la exclusión. 722 ya lo habíamos excluido, estaba para la revisión. 725 también lo habíamos excluido. ¿Correcto? Mismo efecto, señoría. 727. ¿Se excluye? Sí. ¿Tienes ahí? Perdón. 22, 23, 24, 25, 26 y 27 van excluidos. 22, 23, 24, 25, 26. ¿Y ahora 27? 27, su señoría. Un segundo. Al 27 no. ¿Estaba pendiente el 27? ¿Está pendiente? 27, su señoría. Si estaba pendiente 27, 28, 29 y Mismo 30. sentido. 28, su señoría. 29. 28. Mismo sentido, su señoría, el 29. ¿Se excluyen todo eso? 727, 728 y 729. Respecto del 730, que también estaba pendiente. Señoría, el 730, y tomando el mismo argumento de hace un rato, de la exclusión anterior, este sí se refiere a movimientos en las cartolas de cuenta corriente de la empresa Cabal y de uno de los imputados, su señoría. Se excluiría en este caso la letra E, que corresponde a una persona que no está en la presente, que es una tarjeta de cuenta de crédito, su señoría. Bien, entonces sería carta respuesta de fecha 13 de marzo de 2015, Banco Santander, con su documentación adjunta relacionada con la sociedad portadora de gestión Cabal limitada de sus socios, en las letras A, B, C y D. Sí, su señoría. ¿En esos términos alguna exclusión de las defensas? Su señoría, al igual que en la exclusión anterior, nuevamente estamos refiriéndonos a temas que no son objeto de la acusación. Estamos hablando de las cuentas corrientes de la empresa Cabal. La verdad es que la empresa Cabal no está imputada por una operación realizada desde sus cuentas corrientes. No entendemos la razón de incorporar la cuenta corriente de la empresa Cabal, no sabemos cómo esto pueda ilustrar al Tribunal Penal Oral en el minuto del juicio. Después,
Después, los antecedentes presentados para una apertura de cuenta de fecha 30 de agosto del 2012, su señoría, que es la letra B. Usted entenderá que el año 2012 es profundamente anticipado a la existencia de cualquier ilícito que se investigue en esta causa. No entendemos puede ser la pertinencia de la letra B. La letra C son las cartolas y estados de cuenta de la tarjeta de crédito Mastercard del Banco Santander, de la Sociedad Exportadora y Gestión Cabal, su señoría. Tampoco, en respecto a los hechos de la acusación, no vemos cuál es la pertinencia ni la vinculación que tiene esas cartolas de una tarjeta de crédito con los elementos de la acusación, que estamos en concreto. Los elementos de la acusación están claros y concretos. Y después, la letra D, cartola del estado de cuenta de la tarjeta de crédito Mastercard del Banco Santander de Mauricio Valero Illanes. Nuevamente, su señoría, no sabemos cuál puede ser la pertinencia del movimiento de la tarjeta de crédito de mi representado en cuanto a un delito de soborno que la Fiscalía lo tiene circunscrito a fechas concretas, a operaciones concretas y traspasos financieros concretos. No vemos cómo esto puede ser pertinente ni puede ser ilustrativo de nada para el Tribunal Penal Oral en su minuto. ¿Los demás intervinientes, alguna observación antes de resolver? Su señoría, en relación a lo dicho, la pertinencia del delito, porque yo entiendo que viene para el delito soborno. Sí. Entiendo de que la hoja 13 respecto de las cuentas corrientes que habilitan o darle el presupuesto fáctico para los efectos del delito de soborno, y no habiendo una hipótesis en definitiva de lavado de activos, ni que tampoco los dineros fueron aportados por la sociedad Cabal a Mauricio Valero en forma previa o que fueron desviados posteriormente a la cuenta, creo que son impertinentes. Creo que el debate debiera estar circunscrito solamente a las tres cuentas corrientes que hace ver ahí, la del Banco de Chile, la del Banco Itaú y la del Banco Santander, individualizada, y eventualmente la cuenta del señor Juan Díaz para los efectos del Corbank. Las tarjetas de la sociedad con años posteriores o incluso anteriores, creo que son absolutamente impertinentes. ¿Algo más? Señoría, claro, que cabe la duda de, acá se nos dice con cierto grado de plausibilidad que hay que circunscribir en definitiva la masa fáctica que debe motivar los documentos en cuanto a pertinencia de acompañar a los traspasos de, en este caso, el señor Valero. Y eso se nos invita por la defensa, eso es razonable. Pero el señor Valero era perteneciente a una sociedad y por lo tanto, no, si bien los dineros en específico, según refieren las defensas, emergen de sus cuentas, no es menos cierto qué pasa con situaciones previas. Supongamos que hay traspasos de cuentas de Cabal hacia él. Eso es importante también dilucidarlo, y desde esa perspectiva no parece fluir una impertinencia manifiesta de tener documentación contable de Cabal a la vista. Bien, teniendo presente que los antecedentes dicen en relación con la situación patrimonial o comercial, en este caso de la empresa Sociedad Cabal y uno de sus socios, que ellos evidentemente incide en la posibilidad de disponer de fondos para realizar las conductas que se atribuyen como ilícitas, el tribunal desestima la exclusión. Magistrado, 733 estaba pendiente, su señoría. El Ministerio Público solicita que es del todo pertinente que esta prueba ingrese en el auto de apertura del juicio oral. Me tomo de una declaración, de una alegación del colega Antonio Garafuli, que en el día de hoy, hace unos minutos, las cuentas que tienen que estar son, por ejemplo, la cuenta del Banco Itaú. Y esta es la cuenta del Banco Itaú del señor Mauricio Valero Illanes, su señoría. ¿Alguna exclusión de parte de las defensas? No hay exclusión precisamente. Esta es la única que no hay que excluir. Ah, pero no la habíamos excluido de entrada. Aquí estamos todos de acuerdo en que esto tiene que ir. Pero si eso es lo que yo medianamente estoy diciendo, que me acompañen las que están ahí. Bien. 734 había sido excluida, su señoría. 734 excluida. 735 quedaba por revisar. Sí, una carta... Hay unas para atrás que nos saltamos, perdonen. Sí, que está pendiente todavía Sí, lo hay- del consejo, las actas del consejo No, unos bancos, y entiendo. otro grupo de bancos que lo están buscando, sí. Son esos dos grupos, lo de las actas del consejo y los oficios de los bancos, que está todavía pendiente de resolver. Entonces, estamos en 735. carta respuesta. 735, el Ministerio Público retira la prueba, su señoría. ¿Me la puedes mostrar? No dice nada. No, pero retiraron la 735. La última.
Sí. Un saludo de Navidad. Magistrado, el 739 quedaba pendiente. Sí. Toda la información, su señoría, de esa cuenta corriente corresponde a el señor Jorge Silva Menares, funcionario que el Ministerio Público señala y fue condenado incluso por recibir soborno, señoría. El Ministerio Público estima que es pertinente que su cuenta corriente esté. ¿Algún incidente entonces respecto al documento 739? No, su señoría. Después, 740. Sí, 740, su señoría, en el mismo sentido anterior, el Ministerio Público solo excluye letras A y B que corresponden a una persona que no está en la causa. La siguiente, su señoría, C, D, E, F, G, corresponden a Cintia Ross, su señoría, Bisner, el mismo argumentación establecida en el artículo 739, lo dicho precedentemente. los datos de las cartolas, la chequera corresponden a ella. Ahí Sí, ya- resumen de producto, resumen de cuenta corriente, todo es de ella. Y también hay de Jorge Silva Silva. Menares y de Jorge Silva también, Lo- su señoría. C, D y E serían de ella y De- F y G G de él. de él. Sí, su señoría. En esos términos, entonces, el 740 se incluye con excepción de las letras A y B. Creo que eso era de bancos. No sé si hay algo más. No, hasta ahí teníamos lo de los bancos y podríamos volver a ver lo de las actas del Consejo que estaba más atrás pendiente. Para concluir eso, Eso era 453 a 456. 453 a 456. Estábamos viendo que, según la Fiscalía, en esas actas se hacía referencia a estos temas de la eventual modificación del plan regulador. Esa era la información que ellos pretendían incorporar y queríamos ver si efectivamente constaba eso, existía o no existía esa información, señoría, perdón. para ver la sobreabundancia. Claro. Y sobre el particular también quisiera hacer una alegación muy, muy pequeña. Sí, por favor. Están citados como testigos los concejales, incluido el alcalde, y que claramente podría ser sobreabundante. Todas las actas del Consejo, precisamente, si van a estar en persona, les pueden preguntar directamente por la sesión o por el documento o directamente qué ocurrió respecto de ese... Si su señoría, el Ministerio Público la retira, solicita se le consulta al Consejo. ¿Sí? ¿El Consejo? Señoría, lo que pasa es que, en definitiva, estimamos que van a ser citados concejales, el propio alcalde. Bueno, en este caso, el retiro de la prueba va a ser suplido por declaraciones directas de personas. Bien, entonces se excluye documentos 453, 454, 455, 456. 6. Y pendiente nos quedaba el tema de los otros oficios que eran 674 a 677, señoría. Solicito que si la audiencia seguirá mañana también, su señoría. de ustedes, depende hasta dónde nos extendamos. Sí. La verdad, eso El resorte deberíamos... de los incidentes que ustedes mismos puedan plantear. Sí, su señoría, tendríamos que revisar eso con el Servicio de Impuestos Internos. Ya, dejemos ¿Cuál eso era? de 674 a 677. Pide que lo dejemos para el final para ver si efectivamente aparecen esos documentos Sí. incorporados en algunos, fundamentalmente algunos de los informes periciales. Los bancos. ¿Estamos con terminamos? No, bueno, ¿qué? ¿Banco? Llegamos hasta el 7. ¿Qué banco te queda? Ninguno, pues. No, ¿Dos para atrás o no? No, pues ya los revisé. 696 creo que. sí, ahí. 696 y 697 nos queda pendiente. 696, su señoría, entiendo que de 6. 696, 697 y después todavía teníamos por acá pendiente 717, 718, 716. 696 ya lo habíamos excluido, su señoría, entiendo. No. No habíamos, es una carta respuesta BCI de 8 de abril. ¿Y el 697 también? Habíamos visto el 695. El 697 era de Chadwick, pero 697 sí está excluido. está excluido, sí. 696 estaba pendiente. 697 está excluido, ¿no? El 697 está excluido y el 6 no. Pero falta. ¿Y el 716? 696, su señoría, el Ministerio Público lo excluye. Lo excluye ya. 696, 697 estaba listo. ¿Y eso? Perdón, ¿y el 717? Sí, todavía nos falta, de acuerdo con mis apuntes, faltaría pendiente 715, 716, 717,
718. Ya. Vamos a eso. 715. 715, su señoría, el Ministerio Público solicita que su señoría solicita que se excluya lo que tiene. Un segundo. 715. Sí, Santander. No dice de quién. Ya me los conozco de memoria. 715, su señoría. Letra A, su señoría, y tomándome de las argumentaciones del colega Garafuli, es información bancaria del señor Mauricio Valero. 7B son transferencias del señor Mauricio Valero. El C, su señoría, en este caso, corresponde a doña Natalia Compañón. Así también el D, su señoría. Perdón, el C de Natalia. C y D sería, señora Compañón. C, D. C, D, F, C, D, E, su señoría, corresponde a don Wilfredo Valdés, que no es de esta causa. Lo mismo que el F, su señoría. El G, en adelante hasta el final, corresponde a Cabal, su señoría. Solicito se reproduzcan las mismas argumentaciones anteriormente, excluyendo, por tanto, C, D, E y F, y dejando A, B, G, H, I y J. Entonces, la Fiscalía propone el documento número 715, carta respuesta de fecha 30 de junio de 2015, Banco Santander, con su inscripción adjunta correspondiente a letras A, B, G, H, I y letra J. En esos términos, ¿alguna exclusión de las defensas? No, su señoría. Veamos el 716. 716, su señoría, lo mismo señalado anteriormente, corresponde a todo a sociedad exportadora Cabal Ilimitada. El Ministerio Público solicita, por las mismas argumentaciones y el mismo razonamiento ya del Tribunal. Lo propone entonces en esta forma. ¿Las defensas alguna exclusión? Sí, su señoría, ahí sí, sobre abundancia, entiendo de que ya se han incorporado también en otros documentos los movimientos de cuenta bancaria. Aquí son imágenes de 72 cheques del 2014 y 2015, incluso 65 cheques del 2013, planilla de depósitos del 2012. Y entiendo de que las transferencias están delimitadas por la propia acusación en relación a cuentas que no son de la sociedad exportadora Cabal. Por lo tanto, claramente ahí sí estoy por la impertinencia respecto de las cuentas. Sí, claramente hemos delimitado cuál es el marco regulatorio del delito soborno. Magistrado, perdón, los colegas también. Sí, a lo único que cabe agregar también, su señoría, es también en la instancia de los tiempos. Acá hay cosas que son muy anteriores, etcétera. Entonces, la verdad, no tiene ninguna relación con los hechos de la acusación ni nada al respecto. Magistrado, solamente señalar si se percata, su señoría, la información anterior adjuntada de la empresa Cabal eran las cartolas, su señoría. Básicamente acá son las imágenes de los cheques, imágenes de giros, planillas de depósito. Es información que el Ministerio Público estima que es importante tener en la presente causa. Señoría, muy breve, si es que hemos excluido los cheques de Cabal en forma anterior y no se ha opuesto el Ministerio Público, excluimos el cheque a Juan Díaz incluso, y excluimos varios cheques más, ¿cuál es el objeto de venir a acompañar en definitiva otros cheques y en circunstancias de que la propia acusación habla de transferencias electrónicas de la cuenta corriente? Lo que debiera delimitarse es la cuenta o las cuentas o los movimientos de las cuentas, pero los giros de cheque. La verdad, su señoría, que acá estamos incluyendo cheques que ya estaban excluidos en esta... Porque si incluimos los cheques ya afuera, incluir las planillas o las imágenes de los cheques, creo que es derechamente... Teniendo presente, Jesuquito, la circunstancia de que, por una parte, hay periodos de tiempo que no corresponden a la supuesta ocurrencia de los hechos investigados, ni siquiera medianamente cercanos, como el año 2012, o muy posterior a ello, como aquellos del año 2015, la circunstancia además que se ha propuesto ya documental similar o para el mismo fin, se da en mi concepto la hipótesis que plantea la defensa, razón por la cual se excluye esa documental. 717 correspondería. 717, su señoría, el Ministerio Público solicita a su señoría se mantenga excluyendo lo que se señala en las letras L, M, N, O
IP, su señoría, que corresponden a, en este caso, una persona que básicamente no está por el delito de soborno, solamente por el delito tributario. Lo demás es Mauricio Valero y Llanes, su señoría, y también la empresa Cabal. Las defensas. En su señoría sobreabundante, ya se había dado lugar a una solicitud igual a esta con las cuentas y las cartolas del Banco Santander. Tuvimos una larga discusión al respecto. Su señoría admitió esa prueba. No entendemos para qué tenemos que admitirla por segunda vez. Consideramos que es sobreabundante. ¿Algo más? De hecho, está hasta la misma tarjeta de crédito, su señoría. Entiendo que sí. La fiscalía y la... Estaba mirando, su señoría, incluso son las cartolas de la tarjeta de crédito del Banco Santander correspondiente a los meses de marzo y abril del 2015. Y lo mismo con la F, tarjeta del 2015, 3 imágenes de captura de pantalla, y entiendo que son en el mismo sentido. La pertinencia en relación al tiempo, claramente a mí me parece que este documento no es sobreabundante, es impertinente en relación a los periodos de tiempo respecto del presunta investigación que se está realizando. La fiscalía y los demás intervinientes. 30 segundos, por favor. Sí, por favor. Pero este es el 715 que lo dejamos. Son el 28 el 1 de abril 2015. ¿Sí? ¿Sí? 715 A y B. ¿Te acuerdas que quedó? Y aquí está la planilla con su movimiento de cuenta. Muy breve, su señoría, para complementar un dato, incluso en la letra A, yo no sé si es un error de hecho en particular, pero se habla de la planilla consulta de movimientos de la cuenta 3442-532. Si se pretende establecer que es de Cabal, porque yo entiendo que eso es lo que se hizo presente, que la letra A era de Cabal. No, Mauricio Valero dijo. Respecto de qué periodo es el que... Veamos esa. Si la Fiscalía me puede precisar el A, que es el que entiendo yo que podrían tener dudas respecto a su incorporación. Sí. Su señoría, ya incorporamos las de este banco del periodo en comento de la acusación, así que... Es que por eso estoy preguntando, porque si es del 2015 está todo excluido. ¿Lo quieren revisar? ¿Lo quieres mirar? ¿De qué año? No. Perdón. Veamos. ¿De qué año? Se indica el... Acá está indicado. ¿Hasta qué fecha sería? Porque entiendo que podría ser de su apertura hasta... Claro, por eso. ¿Hasta cuándo? ¿O es la fecha en que se aperturó la cuenta? Eso es la información que se quiere incorporar. Se aperturó y desde esa fecha hasta ahora. Eso ya está ingresado. Yo entiendo que no es el mismo documento el 715. ¿Cómo? ¿El mismo documento el 715 o no? No es el mismo. Sí, señoría, haciendo... señoría. Sí, ¿Se excluye? Sí. Bien. entendemos que estaba ya en el 715. 718. 718 es todo de Jorge Silva Menares, su señoría. ¿Alguna exclusión de parte de las defensas? 716 ya la vimos, entiendo. Sí, sí. Su señoría, ¿Sí? en relación a la 718, la letra ¿Ya? A habla de un periodo del 31 del 1 del 2012 al 12 del 3 del 2012. Después habla de un periodo del 28 del 6 del 2008, en la letra B.
La letra C Archivador. habla del año 2008 y las D también 2008 y la E también 2008. No vemos la pertinencia, su señoría. Un segundo, su señoría. Yo creo que sí. Señoría, mayor abundamiento, lo del 718 aparece contenido en la G y F del 740, que efectivamente son cuentas que corresponden al señor Silva Menares, que están más cerca de los periodos, digamos, que eventualmente está investigando en el Instituto, pero allí también aparecen mencionados los movimientos de presupuesto que corresponden al Banco Santander, sumado a que los otros son movimientos de su cuenta relativos al año 2008. Se fue excluido el 740, ¿no? Ah, sí, la y la B. La C, la D, la E, la F, Ah, sí. precisamente de Silva Menares. Sí. Son las mismas. No, que hace referencia el colega que en el 740 ya se hace alusión a la situación patrimonial del señor Silva Menares en relación a la información bancaria que ahí se incorporó. Pero es del Banco del Estado, su Por señoría. lo tanto, su concepto sería sobreabundante. Pero es del Banco del Estado. 740 es del Banco del Estado del señor Silva Menares. Bien, la Ahora Fiscalía... estamos hablando del Banco Santander. Insiste ¿Cuánto su le señoría el Ministerio Público en mantención de la información. Brevemente, La letra F, su señoría, el 740 dice resumen de cuentas. No de... No, estamos viendo el 718, el 740 ya lo vimos. señoría, Sí, pero solamente para lo mismo. Cuando habla de cuentas es porque tenía cuenta vista y cuenta... Ah, perfecto. Ya. señoría, mi parte estima pertinente el 718A. Sí, yo igual. 718A. ¿Por qué razón? No Sí. hay- sí, su señoría. En ese sentido, Yo sí. iba a sugerir o Claro. Sí, en ese sentido, sí, su propuso adelantar señoría. juicio por los tiempos. Perfecto. Sí, su Otros señoría. parecían excesivamente ajenos o lejanos a la fecha de eventual comisión de ilícito y el único que por lo menos en fecha se vinculaba al periodo pareciera ser la letra A. La solicitud se entiende que se compró una casa en el año 2008 y en el mismo banco y entiendo que es el informe de las boletas honorarios, la situación... Bien, entonces se mantiene el 718 solo restringido a la letra La A. letra A. Perfecto, señoría. Perfecto. Ya, y eso era lo que teníamos. Eso es todo lo pendiente. No lo sé, depende de ustedes. A ver, ¿y? Sí, porque si pueden, ¿Y el así como... Es que ¿Y el Chile? no tenemos nada más revisado. Ya, la verdad que la cabeza no va con mucho. Claro, nos quedaría pendiente la situación todavía de Cuatro, si cinco. esos documentos Sí. están incorporados en alguno de los peritajes que se ofrecieron por parte de la Fiscalía, como para sustentar, ¿verdad?, la exclusión por sobreabundancia que invoca la defensa. Eso tendría que esclarecer la Fiscalía. 674 y Y 677. respecto al resto de los documentos, ¿no habían podido hacer ninguna revisión? No, su señoría. No, No sé si, revisado más. si estiman conveniente, podríamos suspender un rato o retomamos mañana, lo que más le acomode como poder negociar. Partamos mañana nosotros y que el tribunal parta un poco después. pues, para Podría que podamos partir el avanzar. tribunal El más. tribunal abre a las 8:30 de la mañana, si quieres tener, le podemos poner en la sala. La sala temprano.
temprano. Exacto. Claro. Y, Retomamos 10:30. Sucedería, yo hago presente que tengo alegato en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que ¿Mañana? estoy tratando de suspender o de recusar y tengo a las 11:30 horas, me acaban de colocar una revisión por 145 en el Tribunal Oral en lo penal, Lo otro que podríamos hacer, pero yo conversé con el colega Carlos ¿Ya? Fierros que me puede relevar y entiendo... partamos a las 10:30 para que en ese sentido podamos delimitar esta prueba y tampoco causarle mayor perjuicio, sin perjuicio evidentemente que cualquier duda que pueda tener don Carlos, los medios tecnológicos hoy día no permiten, el tribunal autoriza un llamado telefónico, hace la consulta pertinente, o sea, magistrado, Solamente quedamos... es la apreciación que tenemos poder en la causa por la sociedad exportadora Cabal, el que suscribe y el... a menos que usted le delegue ahora mismo y lo tenemos presente. ¿Me le puede delegar al tiro, Carlos? Magistrado, y quedamos de acuerdo también es que las discusiones sobre incidentes las íbamos a ver cuando llegara el colega. Perfecto, Garafolo. no hay problema. Y seguíamos adelante. Bien, continuamos mañana entonces a las 10:30. Gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Dejamos esto aquí. ¿Ah?